El etnocentrismo es la actitud o punto de vista por el que se analiza el mundo de acuerdo con los parámetros de la cultura propia. El etnocentrismo suele implicar la creencia de que el grupo étnico propio es el más importante, o que algunos o todos los aspectos de la cultura propia sean superiores a los de otras culturas. Dentro de esta ideología, los individuos juzgan a otros grupos en relación a su propia cultura o grupo particular, especialmente en lo referido al lenguaje, las costumbres, comportamientos, religión y creencias. Dichas diferencias suelen ser las que establecen la identidad cultural. Antropólogos como Franz Boas y Bronislaw Malinowski establecen que todas las ciencias deben trascender el etnocentrismo propio del científico como individuo. Malinowski desarrolló el funcionalismo como guía para producir estudios no etnocéntricos de las diversas culturas. Boas desarrolló el principio de relativismo cultural. El relativismo cultural es la actitud o punto de vista por el que se analiza el mundo de acuerdo con los parámetros propios de cada cultura. El concepto de etnocentrismo en las ciencias culturales como la discriminación, William Graham Sommer, en el libro Folkways, publicado en 1906, combina la creencia en que la propia cultura es superior a otras, junto con la práctica de juzgar otras culturas con los estándares de una cultura específica. En situaciones donde se presentan conflictos entre culturas, las creencias etnocéntricas de superioridad son usualmente vinculadas a sentimientos de desconfianza y temor, así como también se relacionan con acciones que son diseñadas para limitar el contacto con miembros del otro grupo y para ejercer discriminación. En medio de conflictos culturales violentos, el etnocentrismo es acompañado por xenofobia, discriminación, prejuicios, separación física de los grupos y una presencia recurrente de estereotipos negativos hacia el otro. Este concepto se relaciona así con el trabajo de Michel Foucault sobre la dinámica del discurso y del poder en la representación de la realidad social, en la medida en que el etnocentrismo, como un orden de discurso propio de un grupo específico, produce unos modos permisibles de ser y pensar, el tiempo que descalifica, incluso imposibilita a otros. Existen diversas formas de etnocentrismo, entre ellas encontramos el invertido o xenocentrismo. Este consiste en pensar que la propia cultura es inferior a otras y resulta un obstáculo para la prosperidad o el desarrollo personal. El etnocentrismo racial consiste en pensar que los miembros de la propia cultura o etnia tienen una dotación genética que les hace superiores o mejores para el desarrollo de la civilización. Etnocentrismo lingüístico consiste en pensar que la lengua propia es más compleja, sutil y adecuada para el pensamiento que las lenguas de otros pueblos que pueden resultar bárbaras, rudas o faltas de expresión o flexibilidad para ciertos fines. Y etnocentrismo religioso, que consiste en pensar que la propia creencia religiosa es superior a otras en el sentido de que es la única verdadera, siendo el resto de prácticas y creencias de idolatría. Eurocentrismo. El término eurocentrismo se aplica a cualquier tipo de actitud, postura o enfoque intelectual, historiográfico y de la evolución social que considera que Europa y su cultura han sido el centro y motor de la civilización y que por ello identifica la historia de los europeos y sus relaciones con los otros continentes como la historia universal. El eurocentrismo puede ser considerada una forma de etnocentrismo.